Vamos a continuar con nuestro segundo video sobre Python. Esta vez vamos a entrar a lo que es la sentencia de control if, en donde vamos a recordar cómo funciona antes de irnos al código. Recordemos que en la sentencia de control if vamos a tener una condición y esa condición va a generar un resultado de falso o verdadero. Cuando esa condición genere un verdadero, pues se ejecutarán las instrucciones que tú coloques en el apartado de verdadero. Cuando esa condición genere un falso, se van a ejecutar las instrucciones que tú coloques en el lado de falso. Vamos a ver aquí un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos una variable que se llama num y la condición es que si num es mayor a 0, si eso es verdad, vamos a suponer que num valga 3. Entonces, 3 es mayor a 0, claro que sí. Entonces se va por el lado de verdadero, por lo que es el true, e imprimiría en este caso un mensajito que dice positivo. Es todo lo que haría el programa, pero aquí el punto importante es que evalúa la condición donde pregunta si número es mayor a 0 y si es verdad, ejecuta la parte de verdadero. Si fuera falso, ejecutaría la parte de falso y las instrucciones que tú indiques. Bueno, una vez explicado esto, vamos a verlo directamente en Python para que eh, no vayamos directo al programa. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en donde vamos a utilizar las variables materia 1, donde la estamos inicializando con un espacio en blanco para que Python identifique que va a ser un string lo que voy a utilizar. Materia 2 también, con un espacio en blanco. Resultado con un espacio en blanco. Res con un espacio en blanco. Son variables de tipo string. Luego vamos a declarar dos variables, o más bien a inicializar, porque acuérdense que Python no necesitamos declarar nada. Inicializamos calif 1 con 0 y calif 2 con 0, promedio con 0, y bueno, pasamos a el siguiente mensaje con print, con la función print, para que en pantalla salga generación de boleta. Después de ahí, tenemos otro mensaje, pero ahora utilizando el input. La diferencia entre el print y el input es que el input, además de que me permite sacar el mensaje en pantalla, este mensaje que dice dame la primera materia, me permite también capturar un valor de tipo string, por supuesto, un valor de tipo string, que lo puedo almacenar en una variable de tipo string. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Input me permite sacar el mensaje, dame la primera materia, y me va a permitir capturar esa materia y almacenarla en mi variable materia 1. De ahí pasamos a la siguiente línea, en donde vamos a pedir una calificación, igual con un input, dice dame la calificación de la materia D, y aquí ya estamos imprimiendo la variable materia 1, que la capturamos en la línea anterior. Vamos a poner que fuera matemáticas. Bueno, imprimiría el contenido de materia 1, que sería matemáticas, y diría dame la calificación de la materia de matemáticas. Vamos a darle la calificación, la capturamos, pero recordemos que el input únicamente captura strings o cadena de caracteres. Por lo tanto, todo el input lo encerramos adentro de un in para que la función in nos permita convertir esa calificación que estamos capturando, que está en cadena de caracteres, la convierta a entero. La convierte a entero y ahora sí ya la puedo almacenar en una variable de tipo entero que es calif 1. Entonces en calif 1 ya tengo la primera calificación almacenada. Se repite el proceso para materia 2, dame la segunda materia, nos permite input capturar la materia de tipo string, la almacenamos en una variable de tipo string, materia 2, luego dame la calificación de la materia de, vamos a poner que hubiera sido español, bueno, imprimimos aquí español, y el input nos permite capturar la calificación en string o en cadena. Hay que convertirlo a entero con in, lo convertimos a entero. Observen cómo el input está encerrado entre paréntesis dentro del in, para que lo convierta a entera la calificación, y ya la podamos almacenar en calificación 2. Ahora sí, ya tengo en calificación 1 y en calificación 2, tengo mis dos calificaciones, por lo tanto las puedo sumar y las puedo dividir entre 2 para sacar el promedio. Y ya tengo aquí listo mi promedio en mi variable prom. Ahora vamos a sacar el siguiente mensajito. Boleta, materias, calificación. Recordemos que el diagonal N es para salto de línea, que no es el tema de hoy. Y aquí estamos imprimiendo lo que contiene la variable materia 1, que habíamos dicho que era matemáticas. Dejamos espacio, imprimimos calif 1, que sería la calificación
la primera calificación que capturamos, que era de matemáticas, luego materia 2 que dijimos que era español, aquí imprimiría español y aquí imprimiría Calif 2 la calificación de español. Y más adelante, bueno, imprimiría lo que es el promedio. Eso fue con un print. En la siguiente línea viene la primera forma de cómo utilizar nuestro if, que es el tema de hoy. Y aquí vemos que en Python la palabra reservada para el conditional if es if y ponemos la condición inmediatamente. En este caso aquí estamos diciendo que promedio es mayor o igual a 70. Es una pregunta, es una condición que vamos a evaluar. Python va a evaluar si promedio es mayor o igual a 70. Observen que lleva 2 puntos al final en cuanto a la sintaxis. Si promedio fuera 80, por dar un ejemplo, sería verdadera esta condición. Cuando la condición en el if es verdadera, se ejecuta inmediatamente lo que está abajo del if. O sea, imprimiría este mensaje, aprobado. ¿Qué pasaría si nuestro promedio fuera 60? 60 es mayor o igual a 70, falso, eso sería falso. El if genera un falso y por lo tanto, cuando se genera un falso, ya no se ejecuta la parte que está abajo del if. Se ejecuta la parte que está abajo del else, que imprimiría reprobado. Entonces, como podemos ver, el conditional if está conformado por if y por else, donde en la parte del if se va a ejecutar las líneas que tú coloques cuando sea verdadera la condición, y en la parte del else se van a ejecutar las líneas que tú coloques cuando la condición sea falsa. Observa otro detalle importante. En Python tenemos que dejar una sangría para indicar que este aprobado pertenece al if y que este reprobado pertenece al else. Entonces hay que dejarle su respectiva sangría para indicar que pertenece al if y para indicar que pertenece al if, que en Java lo que hacíamos era que lo delimitábamos con las llaves. Aquí no utilizamos llaves. Aquí utilizamos las sangrías. Ok. Vamos a ver una segunda forma. Esta fue una forma de utilizar el if. Se evaluó la condición, promedio mayor o igual a 70. Si es verdadero, ejecuta la parte del if, que es esta parte. Si fuera falsa la condición, ejecuta esta parte, pero nunca las dos. Vamos a un segundo ejemplo, que también lo podemos usar de la siguiente manera. Observa, aquí tenemos una variable que se llama resultado, ¿ok? De tipo string. Acá la declaramos de tipo string, la inicializamos con un espacio en blanco. Y la sintaxis es la siguiente. Aquí colocas qué quieres que se almacene en esta variable cuando la condición sea verdadera. Entonces, si promedio es mayor a 70, quiero que se almacene en resultado la palabra aprobado. Después va el if, va la condición, va el else, y después del else va a ir lo que yo quiera que se grabe en la variable cuando el resultado de la condición sea falso. Ejemplo, si promedio fuera 80, 80 es mayor o igual a 70, claro que sí, es verdadero, entonces el programa va a almacenar aprobado en nuestra variable resultado. Pero si promedio fuera 60, 60 es mayor o igual a 70, no, eso es falso, entonces se va para el else y agarra reprobado y lo almacena en resultado. En resumen, resultado va a tener almacenado o aprobado o reprobado, pero no ambas, depende de la condición. Por lo tanto, al final, aquí imprimimos lo que se almacenó en resultado. Y resultado me va a imprimir ya sea aprobado o reprobado, de acuerdo a cómo se haya evaluado la condición. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más. Dice, ¿estás dispuesto a estudiar para mejorar tus calificaciones? ¿Sí o no? Esa es una pregunta que le hacemos con un input. El input nos permite capturar una cadena de caracteres que la almacenamos en res. ¿Qué vamos a almacenar en res? El sí o el no que capture el usuario. De ahí vamos a usar la misma sintaxis que usamos en resultado, pero ahora va a ser en la variable MSG, en donde cuando sea verdadera esta condición, que ahorita vamos a ver qué es lo que está haciendo la condición, si es verdadero, va a almacenar, entonces te ayudaré, lo va a almacenar en MSG. Si fuera falsa la condición, entonces lo va a almacenar entonces no tiene caso ayudarte. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a darle que en res hubiéramos almacenado sí. Entonces, evalúa la condición
Y aquí estamos preguntando que si lo que tiene res, es sí, y estamos diciéndole que además lo convierta a mayúsculas, con upper, que lo convierta a mayúsculas. ¿Por qué tal si la persona la capturó en minúsculas y tú estás preguntando si lo que capturó es igual a un sí con mayúsculas? Entonces tenemos que igualarlo. La manera de igualarlo es utilizar upper para que lo que escriba el usuario en res, si fue un sí con minúsculas, lo pase a mayúsculas y sin ningún problema. Pregunta si lo que está almacenado en res es igual a la palabra sí. Vamos a suponer que si hubiera capturado un sí el usuario, entonces esta condición sería verdadera. Ahora, observen otra cosa. Para comparar con cadena de caracteres, que es lo que estamos haciendo acá, aquí arriba estábamos comparando números, aquí estamos comparando caracteres, no utilizamos el igual, utilizamos el igual, igual, doble igual para comparar. Ok. Entonces aquí estamos preguntando si lo que está en res es igual a sí. Si eso fuera verdadero, que hubiéramos capturado un sí, el entonces te ayudaré se va a almacenar en MSG. Ahora, si la persona hubiera capturado no, aquí habría un no, que lo convertimos en mayúsculas el no, y preguntaríamos si lo que está en res, que es no, es igual a la palabra sí. En este caso no es igual. Si no es igual, entonces esto genera un falso. Acuérdense que el if va a generar un falso cuando la condición que se está preguntando no es igual. Ok, o no es verdadera más que nada. En este caso, pues no, al no ser iguales, no son verdaderos. Entonces ejecuta la parte del else. Entonces no tiene caso apoyarte. Este mensajito se almacenaría en mensaje. Y por lo tanto ya puedo imprimir mensaje, MSG, con un print. Y pues me va a imprimir lo que hay almacenado. Si la condición fue verdadera, tiene almacenado, entonces te ayudaré. Si la condición fue falsa, entonces tiene almacenado, entonces no tiene caso ayudarte. Otro ejemplo más. Podemos utilizar más de dos condiciones en un if, por supuesto que sí. Más de dos, tres, cuatro, las que tú necesites. Aquí vamos a poner dos. Por ejemplo, aquí estamos preguntando si el promedio es mayor o igual a 70. Y estamos preguntando también si el promedio es menor a 80. ¿Eso qué significa? Significa que estamos dando un rango entre 70 y 80. Y además es un y. Acuérdense que en las tablas de verdad, el and, para que sea verdadera esta condición, o estas dos condiciones, para que sea verdadera su resultado, para que sea verdadero, ambas condiciones, la de promedio mayor o igual a 70 y la de promedio menor o igual a 80, ambas tienen que ser verdaderas para que genere un verdadero. Con que una de las condiciones sea falsa, automáticamente va a generar esa condición un falso. ¿Ok? Ejemplo. Vamos a suponer que el promedio fuera 75. Preguntaríamos aquí, ¿promedio es mayor o igual a 70? Fíjense, es mayor o igual. O sea, puede ser mayor o puede ser igual. Es válido. Bueno, sí es, no es igual, pero sí es mayor a 70, porque es 75. Entonces es verdadera esta condición. Y preguntamos si promedio, que es 75, es menor a 80. También es verdadero. Ahí se cumple que las dos condiciones son verdaderas. Por lo tanto, el if es verdadero y como habíamos dicho, si la condición al final es verdadera, se ejecuta la parte que está abajo del if. Y dice, en este caso, no te confíes, casi repruebas, porque sacó entre 70 y 80. Ok. Otra variante que tiene el if de Python es que si después del if voy a poner un else, como tenemos aquí, después del if voy a poner un else, pero resulta que dentro de ese else yo quiero meter otro if, lo podemos hacer de la siguiente manera, abreviándolo con el if. Es una abreviación. El if es una forma de, para no escribir que después de un else tenga yo que poner otro if aquí abajo porque eso es lo que yo requiero, otro if. Entonces una manera de abreviarlo es poner el if. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo que va a preguntar si promedio es mayor a 70 y promedio es menor a 80. Si fuera falso eso, se viene al el if, que únicamente lo que sucede aquí es que se vino aquí porque fue falso, pero inmediatamente tiene otra condición que evaluar.
Entonces aquí le evalúa, pregunta si promedio es mayor a o igual a 80 y si promedio es menor o igual a 90. Y pasa lo mismo, si fuera verdadera las dos condiciones, genera verdadero y se ejecutaría la parte que está abajo del el if, que sería esta. Si no fuera verdadera, entonces no se ejecuta la parte del el if y se va al otro el if y se ejecutaría este que está aquí abajo. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí en la parte de los if. Vamos a ejecutar el programa para que veamos cómo funciona. Ok, aquí como pueden ver es muy importante las sangrías. Aquí vamos a mover esto para acá para quitarle las sangrías porque Java detecta cada sangría, ya, Python detecta cada sangría que tú dejas. Ahí está. Dice, dame la primera materia. Vamos a darle mate, matemáticas. Dame la calificación de la materia de mate. Vamos a darle 75, habíamos dicho hace un momento. Dame la segunda materia, español, español. Ok. Dame la calificación de la materia de español. Vamos a darle 77. Y vemos cómo saca el promedio. Eso no lo ve el usuario, saca el promedio. Y aquí lo tiene, es 76. Imprimió materia, que es mate español, imprimió calificaciones. Y de acuerdo a los condicionales, aquí está la primera forma de utilizar el if, escribió aprobado. Vamos a ver ese pequeño detalle, aquí lo tenemos. Observemos cómo el promedio fue 77. Entonces, aquí en nuestro primer if, como lo dice acá, primera forma de utilizar el if, evalúa si promedio es mayor o igual a 70. En este caso, es mayor a 70. Por lo tanto, imprime lo que está inmediatamente abajo del if, que es aprobado, que es este aprobado. Este de aquí, de reprobado, pues se lo salta porque únicamente ejecuta la parte de verdadero, no la de falso. De ahí nos vamos a la segunda forma de utilizar el if, que es esta que está aquí, en donde ponemos lo mismo, pero ahora con la variable resultado, en donde habíamos comentado que si la condición es verdadera, va a escribir aprobado en resultado. Si la condición fuera falsa, escribiría reprobado en resultado. Y imprimimos resultado. Entonces observen que se imprimió acá. Se imprimió aprobado. ¿Por qué? Porque es 77. El promedio 76, perdón, y 76 es mayor o igual a 90 si es verdadero. Entonces tomó esta palabra de aprobado, la almacenó en resultado y acá abajo lo imprimimos. Y ahí lo tenemos, aprobado. Luego viene la siguiente parte del programa que dice, ¿estás dispuesto a estudiar para mejorar tu calificación? Vamos a darle sí con minúscula. Y acuérdense que el programa lo va a cambiar a mayúscula y hace su proceso. Vamos a ver aquí. Aquí lo tenemos en donde aquí lo convierte ese sí que capturamos en res, lo convierte a mayúscula con upper, compara si ese sí que capturamos es igual a sí, claro que sí es igual, y entonces te ayudaré, lo almacena en MSG. Entonces te ayudaré, es esta parte, ¿sí? Luego vamos al último apartado del programa, en donde pregunta si promedio es mayor a o igual a 70 y promedio menor o igual a 80, claro que sí, porque es 76. Entonces se ejecuta la parte del if, que es esta, no te confíes, casi repruebas, y aquí tenemos, no te confíes, casi repruebas. Ok, vuélvelo a ver con calma, a detalle, y entenderás más fácilmente cómo funciona el condicional if. Nos vemos en el próximo video.